Ok, ahora sí. Número 7. Nos dice, what espacio you doing at 1 o'clock? What espacio you doing at 1 o'clock? Esta es afirmativa, negativa, interrogativa. Interrogativa, excelente. ¿Cuál es el sujeto? You, excelente. Muy bien, chicos. You. El sujeto es you. You, ¿con qué iría? ¿Con was o con where? Con where, muy bien. What were you doing at 1 o'clock? ¿Y la respuesta cómo sería? Muy bien, y la respuesta es afirmativa, negativa, interrogativa. Yo, espacio, durmiendo, dice. Afirmativa. Muy bien, muy bien, por ahí escuché la respuesta. I was, excelente. Excelente, I was. Ok. Bueno, ¿hasta dónde les voy a ayudar? Ya, este más les ayudo, ¿ok? De esta ronda. Muy bien. The car engine, espacio, working. Coma, so I had to fix it. El motor del carro, espacio, trabajando. Así que tuve que arreglarlo. Así que tuve que arreglarlo. Entonces, ¿qué sería ahí? ¿Sería una oración afirmativa, negativa o interrogativa? ¿What? ¿Qué? ¿Afirmativa? ¿Seguros? Entiendan la segunda parte. Así que tuve que arreglarlo. El motor del carro, espacio, trabajando. Así que tuve que arreglarlo. Interrogativa. Recordamos que interrogativa es una pregunta. Negativa. Muy bien, Sandra, negativa. Negativa. Lógica, chicos. El motor del carro estaba funcionando, así que tuve que arreglarlo. Pero ¿qué voy a arreglar si está funcionando? El motor del carro, espacio, funcionando, así que tuve que arreglarlo. Entonces no está funcionando, ¿verdad? Está mal logrado. Muy bien. ¿Con qué sería esto? ¿Con was o con where? Muy bien. Con was. Y al ser negativo, wasn't. Teacher, ¿por qué no es where? Recordemos. Recordemos, el motor del carro llegaría a ser it. Porque es singular, es uno solo. ¿Verdad? ¿Por qué es singular? Porque es uno solo. ¿Ok? Entonces, al ser una oración negativa, pondríamos wasn't. Wasn't. Muy bien, hasta acá les ayudo. Va a quedar de la 9 a la 15 para ustedes. ¿Ok? Siete ejercicios van a quedar para ustedes. ¿Ok? Muy bien. Y vamos con el siguiente. Tenemos un ejercicio más. Tenemos un ejercicio más. ¿Ok? Muy bien. A ver, me he olvidado que no estaba compartiendo. Listo. Ok. Past continuous last Saturday. Ok. Ahora vamos a aplicar el presente continuo. Muy bien. Tenemos que hacer nuestras oraciones. Todas las oraciones en esta hoja van a ser afirmativas. Todas las oraciones en esta hoja van a ser afirmativas. ¿Ok? Vamos a ello. Entonces, acá arriba tenemos las opciones. ¿Ok? Acá arriba tenemos las opciones. Play soccer. Play soccer, vamos a ver. Aquí hay muchos. Play soccer. ¿Cómo se dice play soccer en español? Muy bien, jugar fútbol.
Prepare breakfast. ¿Cómo dicen prepare breakfast en español? No, un tiempo. Un tiempo, voy a abrir el traductor de Google Teacher en un ratito, man. ¿Qué es Breakfast es, por ejemplo, en las mañanas ustedes se despiertan. Preparar el desayuno. Muy bien, preparar el desayuno. El breakfast significa desayuno. Cuidado con su micro, por favor. Por favor, si tienen ruido, en lo posible, busquen por el chat en tal caso, ¿ok? Busquen participar por el chat. Porque también a alguno de sus compañeros les puede, no sé, de repente no les deja oír o algo, ¿ok? Muy bien. Sí, profesor, que tenga mucho en cuenta porque a la vez no deja escuchar. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. ¿Cómo dicen play computer games en español? Eso está easy. Juegos de jugar juegos? juegos en la computadora. Juegos de computadora. Ya, juegos en la computadora. Falta una palabrita. Moisés creo que lo estaba diciendo. Jugar juegos. Excelente, muy bien, Yajaira. Jugar juegos en la computadora. ¿Ok? Jugar juegos en la computadora. ¿Ok? Computer games, juegos en la computadora. Perfecto. Pero nos faltaba el play, que era jugar. Jugar juegos en la computadora. Muy bien. Wash the car. ¿Cómo diríamos en español? Wash the car. Lavar un carro. Lavar el carro. Excelente. Lavar el carro. Lavar el carro. Lavar el carro. Muy bien, lavar el carro. El siguiente, swim in a pool. ¿Cómo diríamos en español swim in a pool? Nadar en una piscina. Excelente, Yajaira. Nadar en una piscina. Nadar en una piscina. Muy bien. El siguiente, wash dishes. ¿Cómo dirían wash dishes en español? Lavar los servicios o los platos. Muy bien, lavar los servicios, ¿ok? La traducción literal es lavar los trastes, ¿ok? Y los trastes es lo que queda, ¿no? Después del almuerzo, del desayuno. Las tazas, los platos, las ollas. ¿Ok? Eso es wash dishes. El siguiente, play a guitar. Play a guitar. Tocar la guitarra. Tocar la guitarra. Muy bien, tocar la guitarra. Buenas tardes, Albert. Tocar la guitarra. Ok, por ahí sí escuché que alguien me dijo jugar con la guitarra. El play, ok, tiene dos significados. Play tiene dos significados. Ok. Significa jugar, ok, en la mayoría de casos. Pero si estás hablando de música, significa play. Ok. Significa, que diga, si estás hablando de música, significa tocar. Significa tocar. No sé por qué he dicho significa play. Ya, significa tocar, ¿ok? Play a guitar, play the piano, ¿ok? Play in a rock band, ¿ok? Tocar en una banda de rock, ¿ok? Play in a rock band. No sé si se hayan dado cuenta también, si alguna vez han visto un anuncio de concierto, ¿ok? En inglés, no dice touch o no sé, concert nada más, sino que dice play in live, por ejemplo. Los conciertos en línea dicen play in live, tocando en vivo. Playing in live. ¿Ok? Play en el ámbito de la música significa tocar. ¿Ok? El siguiente, do the laundry. ¿Cómo dirían do the laundry en Spanish? En español. ¿Qué? Lavar, ok, muy bien, lavar. ¿Ir a la lavandería?
No, no siempre. Ir a la lavandería puede ser, pero do the laundry es hacer la lavandería. Hacer la lavandería. Go to the laundry sería ir a la lavandería. ¿Ok? Solo cambiamos el verbo. En vez de do, decimos go. Y en vez de hacer, decimos ir. ¿Ok? Muy bien. El siguiente. Play with the dog. Lo que hacen las chicas. Play with the dog. Jugar con el perro. Muy bien. Muy bien. Y el último. Get up. ¿Qué significa get up? Levanta. Levantarse, excelente, levantarse. Ok. Lo anecdótico ha sido de que cuando he dicho play with the dog, también puras chicas me han respondido. Ya, continuemos. Ok. Esta práctica, ¿la quieren desarrollar toda conmigo o prefieren hacer parte ustedes? A ver, les voy a dar a elegir. ¿Qué dicen ustedes? Tarea. ¿Tarea? No. Que sea todo con vos. ¿No qué? Profesor, ¿Conmigo todo? no la mitad. ¿O conmigo hasta las 5 y de las 6 a las 10 para ustedes? Con vos. Todo con Sí, vos. profesor. Todo con usted. Ya, dale. Bueno, vamos. Entonces, número 1. Ok, ¿cómo nos vamos a ubicar? Ok, acá están todas las actividades y acá están las imágenes que nos describen las actividades. Ok, acá tenemos todas las imágenes, todo lo que necesitamos. Muy bien, ¿de qué habla esta hoja? Habla de que tenemos a un niño llamado Jake. Ok, tenemos un niño llamado Jake que hace diferentes actividades en diferentes horas. Ok, y su papá. ¿Qué hace su papá? Ok, a las mismas horas. Ok, por ejemplo, Jake que hace a las 2 de la tarde y su papá que hace a las 2 de la tarde. Ok, muy bien, la pregunta 1 está de ejemplo. Nos dice, what was Jake doing at 8 p.m.? ¿Qué estaba haciendo Jake a las 8 en punto de la mañana? Ok, ¿qué estaba haciendo Jake a las 8 de la mañana? Levantándose. He was. Levantando. Muy bien. He was getting up. He was getting up. Él se estaba levantando. Él se estaba levantando. La número 2 nos dice. Oh, ¿por qué está tan chiquito mi letra? Muy bien. Entonces, what was Jake's father doing at 5:30? ¿Qué estaba haciendo el padre de Jake a las 5:30? Jugando con el Washington. ¿Qué estaba haciendo? Sí. Estaba lavando el carro. Estaba, muy bien, lavando el carro. A ver, le voy a poner más. Lavando el carro. Muy bien, está lavando el carro. Se puede, Lavando el carro. ahí se puede distinguir las llantitas, más o menos. ¿Verdad? He was. ¿Por qué se cambia de tamaño de letra ahí? Wash the car. He was washing. Muy bien. Wash es el verbo. Ok, recordemos que por nuestras reglitas le aumentamos ing directo. He was washing the car. He was washing the car. La número 3. La número 3 nos diría, what was Jake's father doing? ¿Qué estaba haciendo el padre de Jake a las 11:15 de la mañana? A las 11:15, ¿qué está haciendo? Está lavando Está lavando los platos. Muy bien. Entonces, Wash dishes. he Wash dishes. he washed dishes. ¿Así? ¿Cuál sería la respuesta correcta? He. Recordemos, en una oración afirmativa,
necesitamos el sujeto, el verbo be en pasado, el verbo con ing y el complemento. El sujeto, el verbo be en pasado, el verbo con ing y el complemento. Entonces, ya tenemos el sujeto, es he. Ahora, ¿cuál sería el verbo be? He was, muy bien. Ahora, ¿cuál sería el verbo con ing? Washing, excelente. Washing. Y el complemento sería dishes. El complemento sería dishes. Muy bien, continuemos. A ver. ¿Qué nos dice acá? What was Jake doing at 2 p.m.? ¿Qué estaba haciendo Jake a las 2 de la tarde? Ahí está, a las 2 de la tarde. ¿Qué estaba haciendo Jake? 2 de la tarde. Muy bien. ¿Cómo lo diríamos en inglés? He was swimming. ¿Así? He was swimming in a pool. ¿Así está bien? ¿O es con una sola M? Está bien así. Está bien, teacher. ¿Con una M o con dos M's? Con dos M's. Muy bien. ¿Por qué con dos M's? Con dos M's. ¿Por qué con dos M's? ¿Por qué lo tendríamos que poner con dos M's? ¿Por qué no con una M? ¿O por qué no sin M's? Porque termina. Muy bien, porque terminen Termina en una consonante. con no solo en una En consonante. una consonante y una vocal. Ok. Consonante, Consonante, vocal, vocal. No, no. consonante. Sin M. Sin M. No, lo de la doble M está bien. Solo quería saber si se acuerdan por qué. Está bien. Porque termina en consonante, vocal, vocal, consonante. ¿Ok? Porque termina en consonante, vocal, consonante. Porque la última letra es diferente de W, X o Y. Y porque al ser una palabra de una sola sílaba, swim, por ende es aguda. Ya de por sí es aguda. Entonces ponemos dos veces la última consonante y añadimos ing. Muy bien. Número 5. Cierto, sí. Número 5. Nos dice, what was Jake's father doing at 8 a.m.? ¿Qué estaba haciendo el padre de Jake a las 8 de la mañana? ¿Qué estaba haciendo? Excelente. Ok, excelente. Entonces es he was preparing breakfast. He was preparing breakfast. Muy bien. He was preparing breakfast. Excelente. La número 6, que nos dice, what was Jake doing at 11:15 a.m.? ¿Qué estaba haciendo Jake a las 11:15 de la mañana? Jake, ¿qué estaba haciendo a las 11:15 de la mañana? Está jugando juegos en la Está computadora. jugando juegos en la Jugando en la computadora. computadora. Muy bien. Estaba He. jugando juegos en la computadora. Ok, ahora hagámoslo en inglés. Hagámoslo en inglés. Él, he, was, Was he was playing. playing. ¿Así está bien playing? Playing. No, tiene que ir. La No, Y. teacher, fa- la Y. ¿Papel te puestas en computadora? Muy bien. He was playing computer games. He was playing Computer game. computer games. Very good. El siguiente.
What was Jake's father doing at 2 p.m.? ¿Qué estaba haciendo el padre de Jake a las 2 de la tarde? Miren, a las 2 de la tarde, ¿qué estaba haciendo el padre de Jake? Tendiendo la ropa. Ok, tendiendo la ropa. Tendiendo la ropa. Platos. No, a las 11:15 estaba con los platos. A las 2 de la tarde está terminando de hacer la lavandería, ¿verdad? Hacer la lavandería. Uh-huh. He He was Muy bien. He was doing the laundry. He was doing the laundry. He was doing the laundry. Él estaba haciendo la lavandería. Número 8. ¿Qué nos dice la número 8? La número 8 nos dice: What was Jake doing at 7:45 p.m.? ¿Qué estaba haciendo Jake a las 7:45 de la noche? ¿Qué estaba haciendo Jake a las 7:45 de la noche? estaba tocando la guitarra. Muy bien. Tocando la guitarra. He, in English, She was playing the guitar. the guitar. Excellent. He was playing the guitar. Ok, la pronunciación no es guitar, es guitar. Ok, muy bien, el siguiente. What was Jake doing at 5:30 p.m.? ¿Qué estaba haciendo Jake a las 5:30 de la tarde? Miren, Jake a las 5:30, ¿qué estaba haciendo? Estaba jugando fútbol. Muy bien, Estaba jugando fútbol. Fútbol. Jugando fútbol. muy bien. Él estaba jugando fútbol. Excelente. Quiero dejarlo un poco más arriba. Ya está. He Playing soccer. Excellent. He was He was playing soccer. playing soccer. Ok, en algunos casos, no sé si les expliqué esto, en algunos casos van a ver soccer y en otros van a ver fútbol. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Muy bien. Ok, una persona que no hay ninguna diferencia. Muy bien, los vamos a diferenciar. Ok. El soccer, ok, es el fútbol que nosotros conocemos. Ok, hablando en inglés americano, en el inglés de Estados Unidos, el soccer es el fútbol que nosotros conocemos. Y el fútbol es el fútbol americano. Ok, es el fútbol americano. Esto es en inglés americano, esto es en inglés de Estados Unidos. Ahora, en el inglés original, en el inglés británico, el soccer no existe. El soccer no existe. Y el fútbol es el fútbol que nosotros conocemos. ¿Ok? El fútbol es el fútbol que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, en el inglés americano, nos vamos a dar cuenta de que la diferencia de soccer y fútbol es de que el soccer es lo que nosotros conocemos, lo que se juega bastante acá, y el fútbol es el fútbol americano. Muy bien. Continuemos, el último. ¿Qué nos dice? What was Jake's father doing at 7:45 p.m.? ¿Qué estaba haciendo el padre de Jake a las 7:45 de la noche? ¿Qué estaba haciendo el padre de Jake a las 7:45 de la noche? ¿Qué? Estaba jugando con el perro. Muy bien. Estaba jugando con el perro. Estaba jugando con el perro. Excelente. He was playing with the dog. Playing with the dog. Ok. Muy bien, chicos. Este archivo ya también se los voy a pasar por el Classroom, ¿ok? Pero ya resuelto. ¿Ok?
Muy bien. ¿Alguna duda, consulta que aún tengan con el pasado continuo antes de continuar? ¿Alguna duda o pregunta que tengan con el pasado continuo? Por el momento ninguna, profesor, de mi parte. Ok. Estaba jugando con el perro, muy bien. Ok, Delia. Fútbol igual a fútbol americano, excelente. Ok. Ok, chicos, no hay ninguna duda o pregunta, ¿verdad? Profesor, ¿me podría mostrar lo que han solucionado, por favor? ¿Qué? ¿Me podría mostrar lo que han resuelto? Lo que hemos resuelto. Ahí es. Ahí ya. Esto. Sí, por favor. Ya, ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Ok. Vamos a continuar nuestro avance con lo que corresponde a un verbo modal. El verbo modal que nos toca ver en esta oportunidad es el verbo shoot. ¿Ok? Es el verbo shoot. ¿Alguien conoce ya el verbo shoot? ¿Alguien ha escuchado de ese verbo? Muy bien. El verbo shoot, ¿ok? El verbo shoot es un verbo modal que significa deber. ¿Ok? Deber, pero no de deudas, ¿eh? No de deber dinero, sino de las cosas que debes hacer. ¿Ok? De las cosas que debes hacer. El verbo should se utiliza para, por ejemplo, decir tus obligaciones, las cosas que deberías hacer, los actos cívicos o no sé, por ejemplo, si tienes que ir a algún lado, ¿no? I should go to my house. Debo ir a mi casa. ¿Ok? Por ejemplo, estás en la domina, es las 3 de la mañana y tu amigo te dice, vamos a continuarla a mi casa. ¿Y ustedes qué dicen? Ok, let's go. No, que diga, ¿ustedes qué dicen? I should go to my house. Debo ir a mi casa. Y la continúa en tu casa en vez de la casa de tu amigo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el verbo should ¿Ya puedo dejar de mostrar esa pantalla? Sí, ¿verdad? Nadie me responde. Su pantalla está en negro, profesor. ¿Estaba en negro mi pantalla? Sí. Podemos visualizar. Profesor. Qué raro. ¿Y por qué no avisan? Yo me puedo estar acá bloqueando. No sé. ¿Y ustedes, Feli? Estaba hablando. Sí, profesor, solo hace rato. Ah, ya. Muy bien. Entonces, el verbo should. El verbo should, ¿ok? Se lo relaciona a shall. A shall, que es una forma de utilizar el futuro. ¿Ok? Se dice que es su pasado, pero bueno. Este es el verbo que les dije. ¿Ok? Este es el verbo que les dije. Entonces, significa deber. Deber. Muy bien. Este de aquí es como jerarquías que tiene. Should es el segundo más fuerte. ¿Ok? Tenemos otro que se llama have to. Have to. Que significa tener que. Tener que. ¿Ok? Es como que have to es el que lo tienes que hacer al 100%. Al 100%. Should, algo que debes hacer es al 90%. Si no lo haces, tiene sus consecuencias, pero no, de repente no es tan grave. ¿Ok? De ahí tenemos el must. El must. Must. ¿Ok? Que también es un deber, pero no es tan explícito como el should. ¿Ok? Tiene sus consecuencias, pero no son tan graves.
¿Ok? Obviamente, en un 75% son graves, pero no al nivel del should. Después tenemos el can, el verbo can, ¿ok? Que significa poder. Poder, podemos decir que está en un 50%, ¿ok? Es algo que puede que haces o como que puede que no. Si no lo haces, no es de que tenga grandes efectos contrarios tampoco, ¿ok? Después tenemos lo contrario, ¿ok? Tenemos lo contrario, que es el don't have to, por ejemplo. Don't have to, no tener que. No tengo que, no es algo obligatorio, ¿ok? Por ejemplo, el teacher César Elaiza deja tarea. No tengo que hacerla, ustedes dicen, ¿verdad? O por ejemplo, el presidente decreta más tiempo el estado de emergencia. ¿Y qué van a decir muchos? No tengo que cumplirla, ¿ok? Don't have to, I don't have to do it. No tengo que hacer. Should, el shouldn't, el shouldn't. El shouldn't, ¿ok? El shouldn't es no deber, ¿ok? Es algo que no debes hacer. Es algo que no debes hacer. Por ejemplo, you shouldn't be on class but not be in it. Por ejemplo, no debes estar en clase sin tener que estar. Teacher, ¿cómo es eso? Fácil. Hay gente que, por ejemplo, para estas clases virtuales prende la computadora, entra al salón y se va con sus amigos. Ahí está la computadora, según el teacher está en clase, se está bloqueando y en verdad la persona no está prestando atención. ¿Ok? Es algo que no debes hacer. ¿Ok? Muy bien. El must, que también tiene el mustn't. El must, que también tiene el mustn't. Y que de igual manera significa no deber. No deber, ¿ok? Y el can, que tiene el can't, su negación, y que significa no poder, ¿ok? Diferenciemos bien el poder de deber. Diferenciemos poder de deber, ¿ok? ¿Qué diferencia el yo puedo al yo debo? A ver, chicos, ¿qué es la diferencia el yo puedo al yo debo? Lo deben saber bastante bien. ¿Alguien? ¿Hilda? ¿Nadie va a opinar acerca de qué es poder y qué es deber? No sé si estoy bien mi idea, profesor, pero el no poder es un ejemplo que yo no puedo hacer la tarea de inglés, algo así, y el no deber es que yo no debo hacer las tareas de inglés, algo así. Ok, más o menos. Pero, ¿cómo definirías el poder y cómo definirías el deber? Profesor, sería el poder el pensamiento que tú tengas positivo de que sí puedes, y el deber sería como una obligación. Vamos por ahí. A ver, entonces les voy a decir. Poder, el decir yo puedo o yo no puedo. Poder, podemos muchas cosas. Ahora, por ejemplo, tú puedes estar caminando por el parque, ¿ok? Ves una persona que no te cae, sacas una pistola y le disparas, lo matas. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo. Ahora, ¿debes hacerlo? ¿Hay alguna necesidad de que lo hagas? Ahí diferenciamos el poder del deber, ¿ok? Nosotros podemos hacer muchas cosas. Ahora, otra cosa es que no debamos hacerlas o que debamos hacerlas, ¿ok? Como les digo, puedes estar caminando, lo ves en un parque sentadito, él ahí comiendo su heladito sin saber nada del asunto, sacas una pistola y lo matas. Puedes hacerlo, nadie te lo va a impedir. Tienes una mano, ¿ok? No sé si sepan apuntar o algo,
¿ok? Pero ya vamos a suponer que saben, ¿ok? Entonces agarras con tu mano, tienes una pistola, le disparas, puedes hacerlo. Ahora, ¿qué te acarrea eso? Te investigan, te capturan, te llevan a la cárcel. Entonces, ¿debías hacerlo? No debías hacerlo, ¿verdad? Eso diferencia al poder del deber, ¿ok? Podemos hacer muchísimas cosas. Ahora, por eso existen las leyes, para saber qué debemos hacer, para poder limitar todo lo que podemos hacer a que haya una buena convivencia en la ciudadanía, por ejemplo. De igual manera en el no poder y no deber, que es lo contrario. Lo que no debes hacer, por ejemplo, es algo que tú puedes decidir. Es algo que tú puedes decidir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, como dice su compañera, alguien deja una tarea y tú dices, no debo hacerla. No debo hacerla, pero tú decides que no debes hacerla. Tú puedes tomar la decisión. Ahora, si el no poder es, por ejemplo, cuando una persona pierde una pierna, ¿ok? Y tiene que correr en algún momento. ¿Va a poder correr? No puede, pero no es una decisión de la persona, es porque no puede, no tiene esa capacidad, ¿ok? De esa manera también diferenciamos el poder, el no poder del no deber, ¿ok? El no poder es lo más fuerte, es porque tú ni siquiera lo puedes decidir. El no deber todavía lo decides. Tienes la opción de decir si lo hago o no lo hago. ¿Ok? Muy bien, entonces nos centramos ahora en nuestro tema de hoy, que es el should y shouldn't. ¿Ok? Muy bien, el verbo modal should. El verbo modal should, como les dije, significa deber. También lo podríamos interpretar como deberías. Como deberías. Como toda cosa que les explico, este también tiene sus estructuras gramaticales, ¿ok? Tiene su grammar structure. Tiene su grammar structure, ¿ok? Entonces vamos a comenzar por las oraciones afirmativas. Vamos a comenzar por las oraciones afirmativas, ¿ok? Las oraciones afirmativas nos dicen que tenemos un sujeto, ¿ok? Un sujeto. Luego del sujeto viene el verbo should, viene el verbo modal should. Luego del verbo modal should viene el verbo. Luego del verbo viene el complemento. ¿Ok? No es nada de otro mundo, si se dan cuenta, es fácil. ¿Ok? Sujeto, el verbo modal, el verbo principal y el complemento. Por ejemplo, si debes decir, si quieres decir yo debo ir a mi casa, dirías I should go to my home. I should go to my home. Si quieres decir yo debo ir a mi casa, I should go to my home. Luego, si quieres decir él debe pintar un cuadro. Él debe pintar un cuadro. He should, de repente lo hace por trabajo, por ejemplo. He should, ¿okay? He should paint a picture. He should paint a picture. ¿Ok? ¿Están entendiendo hacer estas oraciones afirmativas con el should? No. Regular, profesor. Más o menos. A ver, ¿qué parte no entiende? Díganme con confianza. Profesor, siga, no, profesor. Ya, a ver. A ver, vamos a ver cómo replanteamos esto. En las oraciones afirmativas,
Esa es la estructura de la oración. ¿Ok? Esas son las cosas que debe tener una oración. Una oración afirmativa utilizando should. ¿Ok? Utilizando should, estas son las cosas que debe tener una oración afirmativa. Muy bien, lo vemos en la primera. ¿Ok? I, ¿ok? Viene a ser el sujeto. Should viene a ser el verbo modal. Should. ¿Ok? Should viene a ser el verbo modal should, que significa deber. ¿Ok? Yo debo. El verbo principal. ¿Ok? El verbo principal, que sería go. El verbo principal, que vendría a ser go. ¿Ok? Y el complemento. ¿Ok? Que vendría a ser to my home, que sería a mi casa. Entonces, el sujeto me dice yo. El verbo should me dice debo. El verbo me dice ir. Yo debo ir. Y el complemento me dice a mi casa. To my home. I should go to my home. ¿Ok? Veamos nuestra segunda oración. ¿Ok? Tenemos el sujeto. ¿Ok? Que es he. Tenemos el verbo modal, que es should. ¿Ok? Él debe. Luego viene el verbo principal. El verbo principal, paint. Paint significa pintar. ¿Ok? Entonces, él debe pintar. El complemento nos dice una pintura. Él debe pintar una pintura. ¿Ok? Les estoy dando qué necesitan para formar una oración utilizando el verbo modal should. ¿Ok? ¿Ahora está mejor? ¿O siguen sin entender? Sí, profesor. ¿Sí que sí está mejor o siguen sin entender? Sí, ahora sí entendí. Ya está mejor. ¿Ok? ¿Ahora sí? ¿Mucho mejor? Muy bien. El resto, chicos... En este caso no lleva el verbo to be. No, en este caso no lleva el verbo to be. ¿Ok? No lleva el verbo to be. Cuando utilizamos verbos modales no usamos el verbo be. Ahora, lo podemos utilizar si vamos a decir, ¿no? Yo debo ser un buen hombre. I should be. Pero ahí el verbo be está actuando como verbo principal. ¿Ok? Es lo que nos da a entender. ¿Ok? Es lo que nos da a entender yo debo ser. ¿Ok? Mira. Tenemos el sujeto, que es I. Luego viene el verbo modal should. ¿Ok? Que dice yo debo. Luego viene el verbo principal, que es el verbo be. Yo debo ser. Y el complemento, un buen chico o un buen hombre. ¿Ok? De esa manera es como podrías utilizar el verbo be. Cuando debes decir yo debo ser, tú debes ser, él debe ser, nosotros debemos ser. De esa manera utilizaríamos el verbo be. ¿Ok? Y entraría así, tal como se escribe, como be. Ya no entraría como am, are, is, de ninguna otra forma. ¿Ok? ¿Ya están mejor, chicos? Solo me han respondido a 2 personas. ¿Cómo va el resto? ¿Lo ha entendido mejor? ¿Lo ha captado? Sí, profesor, sí. Muy bien. En el chat no me han dicho nada. Ronaldo, Pilar, Janet, Gerson. Ok, Miluska, muy bien. Ok. Muy bien. Muy bien, entonces, eso es en el caso afirmativo. ¿Ok? Eso es en el caso afirmativo. Nos vamos a ir a oraciones negativas. En estos casos no varía mucho la oración negativa.
En ninguno en sí. ¿Ok? Entonces, lo único que hacemos para que sea negativo es aumentar el not. Va a ser aumentar el not. Por ejemplo, seguimos, empieza la oración con el sujeto. ¿Ok? Empieza la oración con el sujeto. Después del sujeto pongo shouldn't. ¿Ok? Shouldn't, que viene a ser should con not. ¿Ok? Pongo shouldn't, que vendría a ser el should añadido con el not. Muy bien. Luego de esto pongo el verbo principal y el complemento. ¿Ok? Luego de ello pongo el verbo principal y el complemento. ¿Ok? Sujeto, shouldn't, verbo principal y complemento. Por ejemplo, si quiero decir yo no debo ir a casa, diría I shouldn't go home. I shouldn't go home. ¿Ok? I shouldn't. Profesor, una consulta. Dígame. ¿El shouldn't es, cómo se define? ¿Como un verbo o como un complemento? Es No un, entiendo esa parte. es un verbo modal. A ver, el should lo podríamos definir. ¿Verbo modal? ¿Se acuerdan? Sí, es un verbo modal. Es una clase especial de verbos que existe. ¿Se acuerdan cómo actuaba el do y el das en el presente simple o el did en el pasado simple como verbo auxiliar? Sí. Es como una especie de Ajá. ello. Es como una especie de eso. ¿Ok? Ok, teacher. Solo que ahora se aplica al afirmativo también. ¿Se acuerdan que el verbo auxiliar, el do y el das o el did, solo se aplicaba al negativo o interrogativo? En el caso del verbo modal se aplica a los tres: al afirmativo, al negativo y al interrogativo. Ese es el tema del verbo modal. ¿Qué es un verbo modal? Me dice Ronaldo. Muy bien. Un verbo modal son los verbos que nos permiten decir las cosas de una manera más educada, ¿ok? O que nos permiten también saber qué cosas tenemos que hacer, ¿ok? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Por eso les puse, antes de definir todo esto, los verbos modales. El have to, que significa tener que, el should, que es deber, must y can, ¿ok? Must y can. Entonces, por ejemplo, el can, que también se aplica como could. Entonces, el can significa poder, ¿ok? Puedes prestarme un lapicero. Can I go to the bathroom? Puedo ir al baño. El should te recuerda que tienes que hacer, ¿ok? A esos modales, a esos verbos se les define verbos modales, ¿ok? Lo que nos indica qué podemos hacer, qué debemos hacer, ¿ok? Ese es un verbo modal. Muy bien. I shouldn't go to my home. Acá debería decir. I shouldn't go to my home. Muy bien. Veamos las partes de la oración. El subject. El subject es el sujeto. ¿Okay? El sujeto viene a ser I. ¿Okay? Shouldn't. ¿Okay? Que es el verbo modal más el not. Shouldn't, que es el verbo modal más el not. El verbo principal, ¿okay? El verbo principal, que es el go. El verbo principal, que es el go. Y el complemento. ¿Ok? Que vendría a ser to my home. El segundo, ¿qué sería? ¿Qué querríamos decir ahí? Él no debe pintar una pintura. O él no debe pintar un cuadro. He shouldn't paint a picture. He shouldn't paint a picture. ¿Ok? Esta, como siempre, chicos, siempre que van a ver así en una línea que les pongo los más, es porque es una estructura gramatical. Es porque les estoy indicando que ahí, en una oración, tiene que tener esas partes. Tiene que tener un sujeto, un verbo y esas cosas, ¿no?
En este caso, a ver, vamos a identificar también esa oración. Tenemos el sujeto, que viene a ser he, ¿ok? Sujeto, empezamos con el sujeto. El shouldn't, que es el should más not, ¿ok? Que viene después del sujeto. El verbo principal, que viene a ser paint, el verbo principal, y el complemento, que sería a picture, ¿ok? El complemento, que sería a picture, ¿ok? Muy bien. Algunos se preguntarán, estas partes de acá, que les digo que son las estructuras de las oraciones, tienen que ser en ese orden exclusivamente, como me preguntaron en la clase pasada, alguien me lo preguntó. ¿Tiene que ser siempre en ese orden? Sí. Cuando yo les doy estas estructuras, estas estructuras no se pueden variar, ¿ok? Entonces, tiene que estar en ese orden, porque si no está en ese orden, la oración va a perder su sentido, ¿ok? Si no cumplimos este orden, la oración va a perder su sentido. ¿Ok, chicos? Muy bien, chicos, para no marearnos más, o bueno, para no marearlos mucho más con el interrogativo, ¿les parece si lo definimos la próxima clase y resolvemos ejercicios? Nos quedaríamos aquí por hoy. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Ok. Sí, profesor. Ok, chicos, muy bien. Entonces les voy a publicar la tarea, los 7 ejercicios que quedaban por resolver de la primera hojita. Y les voy a poner para fecha de entrega el día viernes a las 2:45. ¿Ok? Como siempre es para las tareas. ¿Está bien? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Muy bien, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Karen, cuídate mucho. Bye bye, Gerson, bye bye, Dina. Chao, Delia, chao, Nina, cuídense mucho. Hasta luego, Luz, hasta luego, Lupe. Chao, Daisy, chao, Giselle. Chao, Luz, cuídate mucho. Licenciado. Nos vemos. Nos vemos, Albert, cuídate mucho, un abrazo. Hasta luego, Sandra. Nos vemos, Chanel. Chao, Shirley, Mari, Tulio, gracias por asistir. Jorge, Marianela, Julio, Catherine, Janet. Muy bien, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Cecilia, Maybe, nos vemos. Catherine, Amelia, nos vemos. Bye, 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 Alondra. Bye, Mary. Nos vemos. Julio, Irene, Janet. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, chicos. Ya me tengo que despedir. Nos vemos el próximo viernes.